Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saludo a todos nuestros hermanos y amigos, oyentes de nuestro programa Palabras para una vida abundante. El texto base para nuestra reflexión lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. El tema que vamos a desarrollar en esta reflexión es la obediencia a Dios, una condición importantísima para el crecimiento humano. Según el relato del texto que acabamos de mencionar, nos narra un acontecimiento que terminó en tragedia a causa de la desobediencia de un hombre llamado Saúl. Los versículos primeros de este capítulo nos muestra que Dios le dijo a través del profeta Samuel una orden a Saúl, y era que cumpliera con una misión muy específica, la cual Saúl no cumplió, pues Saúl desobedeció a Dios. El texto nos narra diciendo, el versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Pero veamos que el versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El texto nos está dejando ver que no de cualquier manera nosotros podemos pretender obedecer a Dios. Y es que Saúl precisamente lo que hizo fue eso, obedecer a medias. Cuando nosotros nos vamos encontrando con el relato del texto, vemos cómo Samuel que busca a Saúl, porque Samuel, esas palabras de Dios a él le preocuparon mucho por toda la estima que Samuel tenía hacia Saúl. Y Samuel salió al encuentro de Saúl y dice: vino pues, el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. El versículo 14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Veamos, hermanos, que Saúl se ve confrontado, pero Saúl fue un hombre que actuó muy irresponsable, muy maduro, infantil. Y en eso consiste la tragedia de Saúl, en su inmadurez. Saúl responde a Samuel de una forma muy infantil. Saúl le dice a Samuel, no, es que el versículo siguiente, cuando Samuel lo confronta acerca de lo que él oía con sus oídos, dice: Saúl le respondió, versículo 15, Saúl le respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Veamos qué irresponsabilidad y qué desconocimiento de lo que Dios realmente nos pide frente a la obediencia. Es
Saúl entonces, no asumiendo su responsabilidad, es Saúl más bien culpando al pueblo. Veamos qué actitud tan infantil, tan no solamente infantil, que de hecho es el primer grado con el que Saúl pues pierde sino que es muy irresponsable al tratar más bien de culpar su pueblo cuando él era para defenderlo. Pero este mismo relato, veamos que allí nos muestra la vida de otro hombre y la vida del profeta Samuel como un hombre que tenía una disposición, una ubicación respecto a Dios, y pudo desarrollar en su vida la madurez para interpretar correctamente cuál era la verdadera obediencia a Dios. Eso es una cosa importantísima, que nosotros en este tiempo aprendamos a interpretar cuál es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios no puede ser a medias, como le pasó a Saúl. El versículo 22 dice: mas Samuel dijo, y se lo está diciendo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Veamos esa dimensión de madurez y de claridad en Samuel. Pudiéramos decir que la desobediencia es el sinónimo, es igual a inmadurez, a esa condición infantil. Pero la obediencia lo pudiéramos ver como el estado de alguien maduro, la obediencia como la madurez. Y veamos que hasta aquí podemos entender entonces que a lo largo de la historia de la humanidad, muchos han creído que lo más importante para Dios es hacerle ofrecimientos. Digamos, hacerle ofrecimiento de cosas, ofrecerle sacrificios de animales o aún de seres humanos. Pero en la realidad no hay nada que a Dios le complazca de un ser humano que una seria disposición y compromiso con la obediencia. Óigase bien, no hay nada que a Dios le complazca, no hay nada lo que nosotros ofrecemos. Por eso lo que Saúl dijo que habían traído para ofrecerle a Dios, no. Dios no estaba esperando que Saúl le ofreciera nada. Dios estaba esperando que Saúl cumpliera lo que le había dicho. De manera que nosotros no podemos intentar querer ofrecerle a Dios cosas. No, ¿es la vida o no es nada? Y es lo que Samuel interpreta desde esa madurez. Así que, en este sentido, veremos a continuación algunas razones por las que la obediencia a Dios es una condición importantísima para el crecimiento. Veamos algunas. Una primera razón es porque la obediencia a Dios nos permite desarrollar humildad y mansedumbre. Diciendo así que aunque hemos vivido por muchísimo tiempo en condiciones de altivez, de arrogancia, de orgullo, de condiciones muy
afectantes. Dios, por su palabra, en el efecto de la obediencia, nos aporta nuevas condiciones que nos permite bajarnos o despojarnos de esas condiciones afectantes y muy nocivas para la vida de cualquier ser humano. Y en esta idea Jesús es el ejemplo y modelo de esto que estoy diciendo. En la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en el capítulo 2, podemos ver eso que Pablo interpreta y se lo demanda a su iglesia. Capítulo 2, versículo del 7 al 8. Mire lo que dice. El versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y veamos lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante. Veamos entonces que la obediencia a Dios entonces nos permite desarrollar humildad y mansedumbre. La segunda razón que tenemos es porque la obediencia a Dios nos ayuda al fortalecimiento de nuestra voluntad. Tenemos que decir que de los grandes problemas de nuestra sociedad, incluyendo la sociedad religiosa, es la falta de una voluntad sana, de una voluntad saludable. Y Dios, a partir de la obediencia a Él, nos lleva a que nos encontremos con esos territorios de Él, de manera que ya no hagamos lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, sino que ahora construimos la vida haciendo lo correcto, lo puro, lo bueno, lo santo, como dice un texto, etc. Vamos, qué importante entonces es la obediencia. Y una tercera razón es que la obediencia a Dios nos conduce hacia los territorios de plenitud. Oiga, mi hermano y amigo que nos escucha en esta mañana, nos conduce hacia los territorios de plenitud. De manera que por muchos tiempos y por muchas generaciones, la humanidad ha estado en búsqueda de lo que pudiera ser su plenitud, sin descubrir que en el mejor de los casos se ha estado caminando en el sentido contrario, porque tenemos que decir que solo a partir de la experiencia a la obediencia a Dios, hoy podemos decir que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene plenitud, que hemos venido encontrándole plenitud a la vida, que hemos venido encontrando el buen sentido de la realización. El apóstol Pablo nos lo dice en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 4, veamos allí este texto del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice así, Efesios capítulo 4. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oiga, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. Oigan, hermanos y amigos, medida de plenitud. Y el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ay, hermanos, qué importante entonces es aprender a obedecer, y tenemos muchas razones entonces para que la obediencia la hagamos respecto a lo que Dios nos está diciendo. Concluimos pues diciendo en esta mañana entonces que la obediencia a Dios es una condición importantísima para el crecimiento humano. Pues estamos en tiempos donde la obediencia a Dios ha sido puesta a prueba. Y la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es ¿qué tan comprometidos estamos con la obediencia a Dios? Hermanos y amigos que escuchan esta reflexión, ¿qué tan comprometido está usted? ¿Qué tan comprometida está? De manera que no tengamos que vivir la gran tragedia de ser desechados por Dios, como así lo vimos en el relato del primer libro de Samuel. Y no porque Dios nos quiera desechar, porque Dios no está interesado, es precisamente que muchas de nuestras condiciones no hacen mella con lo de Dios. Por tanto, podemos quedar por fuera del presupuesto, de los planes que Dios tiene con la vida suya, con la vida mía. Por eso, en esta mañana, usted que está escuchando y que viene escuchando la palabra de Dios a través de la iglesia por muchos tiempos, o quizás no tanto el tiempo, pero viene escuchando la palabra de Dios y que todavía no ha podido tomar una decisión seria, que todavía no ha podido comenzar un programa de obediencia a Dios, quiero invitarle a que oremos. Quiero invitarle a que le pidamos a Dios, le pidamos que nos ayude a construir esos estados de conciencia alrededor de la madurez, entendiendo que esto solo se da cuando nosotros aprendemos a obedecerle a Dios, porque recuerden que estamos hablando de la obediencia a Dios, de un principio de la obediencia a Dios. Así que los invito, hermanos y amigos, a que oremos en esta mañana. Padre eterno y Dios bueno, agradecemos, Señor, tu buena voluntad, Padre bendito, y agradezco, Señor, este espacio, este tiempo de nuestra reflexión devocional, de este programa, con el que sabemos que muchas personas, muchas vidas están siendo afectadas, tocadas. Padre, te pido que sobre cada vida, sobre cada uno de nuestros hermanos, la vida de nuestros amigos, la vida de todos los oyentes de este programa, sea sobrando de manera especial, sea despertando en ellos una condición que los lleve a tomar decisiones acerca de la obediencia, que puedan entender que la obediencia es entonces muy importantísima para establecer una relación, para el crecimiento, para el desarrollo de sus propias vidas. Oh Padre bueno, en el nombre del Señor Jesucristo te los presento y te ruego que les ayude a que alrededor de este tema, alrededor de tu palabra, alrededor de lo que tú nos estás entregando, sea sobrando de una manera muy especial. Hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo les ayude en todo esto y podamos entonces tomar decisiones concretas alrededor
de la obediencia a nuestro Dios.